Excelente, señores. Bien, iniciemos entonces. Déjenme por aquí colocar. Perfecto. En la clase anterior, ¿qué hablamos? Lo primero que iniciamos, o digamos la clase introductoria, fue más que todo dejar claro qué son las inversiones y qué era el trading. Hablamos de las diferencias, en cómo o cuáles son las fortalezas o cuáles son las características, sería la palabra correcta, la característica de las inversiones, cuáles son las características del trading. Hablamos que las inversiones por lo general, para no decir el 100% de las veces, van a ser a mediano y largo plazo, donde podríamos considerar mediano plazo unos 2, 3 años y un largo plazo de 5 años en adelante, donde las inversiones solo nos van a generar ingresos si nuestra inversión aumenta de valor, por supuesto, excluyendo lo que son los dividendos, que ya vamos a hablar exactamente de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si compramos una acción en $100 y el precio de la acción baja, nosotros estamos perdiendo dinero. La única manera que nosotros generemos ingresos es que el precio de estas acciones en las cuales compramos aumente. De esta forma, nosotros podemos dejar claro que las inversiones también van a tener fluctuaciones o variaciones desde el momento de nuestra inversión o del momento de nuestra compra. El precio puede disminuir durante los siguientes meses, puede disminuir durante los próximos años, pero eventualmente puede recuperarse y generar ingresos y terminar obteniendo buenos resultados. Mientras que en el trading nosotros hablamos que va a ser una actividad más que todo a corto y mediano plazo, como digamos, en este caso en unos tiempos totalmente diferentes. Cuando nos referimos a corto plazo, vamos a hacer operativas que pueden durar minutos, pueden durar horas, o en tal caso podría durar un día, operativas intraday. Y cuando vamos a hablar de mediano plazo, en este caso operativas en el trading, vamos a hablar de operativas que se pueden colocar durante un día, 2 días, 3 días y mantener durante un tiempo. En este caso nosotros nos vamos a especializar, no nos vamos a ir ni a un extremo ni al otro, no vamos a colocar operativas que van a durar días, ni vamos a colocar operativas que van a durar minutos. Vamos a tratar de enfocarnos en ser traders intradiarios, donde vamos a tratar de buscar una operativa diaria con volatilidad suficiente para que alcance nuestros niveles marcados el mismo día que nosotros estemos ingresando. De esta forma, vamos a hacer una selección bastante, no digamos amplia, bastante específica, para de esta forma entender los instrumentos que vamos a analizar y hacerle seguimiento constantemente, semana a semana, a cada activo financiero en el cual nosotros estemos operando o estemos realizando actividades económicas. El trading, una de las diferencias frente a las inversiones más claras o más importantes, en la cual podría mencionar, es que el trading puede brindarnos a nosotros la oportunidad de generar ingresos tanto en compra como en venta. Es decir, podemos generar ingresos si el precio de unas acciones disminuye, si el precio de las divisas disminuye, de un índice bursátil, del activo en el cual nosotros estamos participando, podemos posicionarnos en ventas. De esta forma, a diferencia de las inversiones, nosotros también podríamos generar ingresos en un mercado bajista. También podríamos generar ingresos cuando los precios bajan, a diferencia en este caso cuando adquirimos un activo, que la única forma de que nos haga generar ingresos es que adquiera valor. De esta forma mencionamos o dejamos bien claro que son dos actividades económicas en las cuales ambas se necesita educación financiera, pero son diferentes. Algo que quería mencionarles y no me dio tiempo de mencionarles el día anterior, es que todos los traders van a terminar siendo inversores, pero los inversores no necesariamente son traders. Un inversor no necesariamente tiene que estar analizando gráficas, la acción del precio y buscando, digamos, oportunidades, como en este caso nosotros lo vamos a realizar, simplemente buscando, bueno, simplemente no, utilizando como herramienta básica lo que es el análisis técnico, pero tomando en cuenta también, por supuesto, aspectos fundamentales. De esta forma, nosotros podríamos dejar claro o podríamos entender que la base de nuestra estrategia va a ser el análisis técnico. Y a diferencia, por ejemplo, de un inversor simplemente podría hacer un estudio completo de una empresa, qué es lo que está sucediendo con la empresa, realizar un estudio, digamos, de qué está sucediendo detrás de ella, encontrar una empresa que esté subvalorada y encontrar potenciales inversiones en los próximos años, sin ver ni una sola gráfica, por ejemplo. Mientras que nosotros ya sabemos que nos vamos a enfocar, o si vamos a tomar en cuenta, por supuesto, esos aspectos fundamentales, que son las noticias, los reportes, todo aquello que, digamos, engloba lo que son los aspectos financieros, pero que no se encuentran dentro de la gráfica, sino que, como lo acabo de mencionar, noticias, reportes,
o aspectos relevantes dentro de un calendario económico, podrían ser en realidad la diferencia, déjame por aquí, podría ser en realidad la diferencia entre operar, en este caso, o realizar operaciones, o en este caso realizar inversiones. Disculpen por acá, déjenme cerrar una llamada. Perfecto. Excelente. Bien, continuemos. Entonces, para dejarles claro, las diferencias del trading y las inversiones son básicamente inversiones a largo plazo y mediano plazo, contabilizando los mediano plazo unos 2, 3 años aproximadamente, y a largo plazo unos 5 años en adelante, entendiendo que las inversiones nos van a permitir generar ingresos si nuestro activo adquiere valor, entendiendo que el trading se diferencia ya que podemos adquirir valores incluso si el precio del activo disminuye, podemos realizar un análisis con una gráfica y encontrar oportunidades de mercado haciéndole seguimiento, digamos, chartista, mientras que cuando nos referimos a las inversiones, tendríamos que siempre realizar un análisis, digamos, más completo de lo que está sucediendo y cómo vendrían o cómo van a venir esos reportes. Ahora, algo que sí quiero mencionarles, y es por eso que les mencioné que todos los traders van a terminar siendo inversores, pero no los inversores son traders, es que ustedes, en este caso, no están aquí para ser inversores, sino para ser traders. Pero una vez que ustedes entiendan cómo ubicar oportunidades a corto plazo, a mediano plazo, es decir, el día de hoy, la semana que viene, durante los próximos días, ustedes evidentemente también van a poder aplicar el mismo conocimiento para encontrar oportunidades en los próximos meses, en los próximos años. Y estas oportunidades de inversión que suelen durar, digamos, o que suelen tardar en desarrollarse 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, son las inversiones que les pueden dar a ustedes retornos bastante interesantes. Invertir $1000 y obtener, digamos, $10,000 en los próximos 3 años, 5 años, por ejemplo. Invertir $1000 y obtener $100,000 en los próximos 10 o 15 años. Eso, por supuesto, no quiere decir que sea fácil de encontrar empresas que vayan a tener esta capitalización o que vayan a subir de esta manera. Sin embargo, quiero dejarles claro que sí existen empresas así, como lo fue Tesla en su momento, como lo podría ser en este caso Rocket Lab, que ya lo mencionamos este fin de semana en el análisis. Quiero también recordarles, ustedes que están iniciando, que todos los domingos nosotros tenemos un análisis en vivo y todos los martes tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Me gustaría que, por supuesto, los análisis en vivo todavía no van a entender completamente o no van a tener idea de qué es lo que estamos haciendo porque todavía no hemos llegado al análisis técnico, pero una vez que ya hayamos finalizado las primeras 4 o 5 clases, me gustaría que todos asistieran los domingos a los análisis en vivo y los martes a las preguntas y respuestas, ya que, por ejemplo, en una clase que nos puede tomar toda una hora completa y podemos tener un espacio pequeño para preguntas, no es lo mismo que estemos una hora completa simplemente para resolver dudas. Así que quiero que aprovechen al máximo ese espacio. Recuerden que es totalmente gratuito. La intención es que puedan realizar la mayor cantidad de preguntas y, por supuesto, también que puedan aprender de los análisis que nosotros estamos realizando. Perfecto, entonces, continuemos. Vamos por aquí. Perfecto. Una vez que nosotros logremos desarrollar a través del trading cierto capital, vamos a comenzar a crear un portafolio y ese portafolio, por supuesto que va a ser un portafolio de inversión. Vamos a poder invertir en acciones, vamos a poder invertir en criptomonedas, vamos a poder comprar participaciones en fondos indexados. Hay muchísimas opciones o variaciones que nosotros podemos utilizar para nosotros diversificarnos, y es aquí donde nosotros quedamos la clase anterior, donde estábamos mencionando que el trading es una actividad económica o una profesión, recuerden, no un hobby, que tiene distintas opciones para ejercer esta actividad económica, o la palabra correcta en este caso, a través de distintos derivados financieros nosotros podemos ejercer, digamos, esta actividad económica, que es el trading. ¿Cuáles son los derivados financieros más conocidos o que más vamos a escuchar y que simplemente mencionamos brevemente a final de la clase anterior? Los que ustedes están observando en pantalla, los cuales ya voy a hablar de cada uno de ellos, pero dejarles claro o concluir, digamos, qué son los derivados de la siguiente forma. Los derivados son distintas opciones que nos brindan a nosotros
para poder operar dentro de los mercados financieros. Distintas reglas, distintas normas, distintos tipos de inversiones. Cada derivado financiero tiene sus propias reglas, cada derivado financiero tiene sus propios brokers, cada derivado financiero tiene sus propias regulaciones y hay que entender que también en algunos se necesitan menores capitales, otros se necesitan mayores capitales, en unos se necesitan estar, digamos, en brokers registrados o que estén operando, digamos, dentro de la Bolsa de Valores, por ejemplo, de Nueva York, para que ustedes puedan adquirir acciones. En este caso, en Venezuela estamos bastante limitados, ya vamos a hablar el por qué, sin embargo, siempre hay una opción. Y dejarles claro que todos estos derivados financieros son distintas opciones y no podemos desde digamos, el día 1, tratar de participar en todos los derivados financieros, ya que cada uno de ellos, como les mencioné, es bastante completo y toma su tiempo en entenderlo completamente. ¿Cuál sería entonces el primer paso a la hora de ustedes iniciarse dentro de los mercados financieros? Entender qué son las inversiones y qué es el trading, y después entender qué derivado financiero ustedes van a escoger. Antes de hablar del derivado financiero en el cual nosotros vamos a participar, que son los contratos por diferencia, vamos entonces a mencionar cuáles son estos derivados, iniciando en este caso con las opciones, las cuales nos brindan a nosotros una oportunidad de maximizar las ganancias si nosotros ya somos poseedores de acciones. Para dejarles un ejemplo muy simple y no profundizar, porque esto podría ser, podríamos estar una hora completa hablando de cada uno de los derivados. Las opciones nos van a permitir a nosotros crear una condición sobre las acciones que nosotros tenemos. Vamos a asumir un ejemplo. Alberto tiene 100 acciones de Signa Capital que cuestan $100. Él crea una condición donde dice que en los próximos 3 meses las 100 acciones no van a alcanzar, se encuentran en $100 y no van a alcanzar los $120, por ejemplo. Y, no, disculpe, vamos a ponerlo más simple. Van a alcanzar los $120. Y en este caso, crea un contrato donde otro trader, por ejemplo, puede comprar ese posicionamiento, y si digamos que el precio llega a $120, Alberto gana y le pagan una prima. Por tener simplemente sus acciones, tiene una ganancia extra. Al ser poseedor de mis acciones, yo creo un contrato y además estoy generando ingresos extra de mis acciones. Eso para dejarlo simplemente. Después, más adelante, por supuesto, lo vamos a explicar, digamos, completo. Ahora, no solamente las opciones son para los traders que tienen acciones. También existe la contrapartida, que son las personas o los traders que compran esos contratos que crearon los poseedores de las acciones. Donde en este caso yo creé un contrato donde dije que las acciones de Signa Capital iban a subir a $120 en los próximos 3 meses, y va a haber una contrapartida que me va a comprar ese contrato y que va a decir que en los próximos 3 meses no va a llegar a $120. Y si no llega a $120, yo te lo voy a comprar a ti en $100, sin importar que esté en 118, en 115, en $111. Si en 3 meses no llega a 120, yo a ti te compro a $100. Y esto me va a permitir a mí comprártelo a $100 y venderlo inmediatamente en 118, que es el precio del mercado, y de esta forma generé unas ganancias. Estas formas son, digamos, las opciones para ganar o para generar ingresos en las opciones, siendo poseedor de acciones para maximizar nuestras ganancias, estableciendo un contrato con ciertas condiciones que una contrapartida va a aceptar, y esta contrapartida puede generar ingresos como puede perder una prima. En este caso, ¿qué pierde la contrapartida? La contrapartida para comprar el contrato que coloca, digamos, el trader acreedor de las acciones, tiene que pagar una prima. Esto se llama en este caso una prima. Paga una prima, que la prima va a variar dependiendo de cada acción, cada paquete, cada acción. No quiero entrar en detalles, pero cada inversión dentro del paquete de opciones se refiere a 100, por ejemplo, a 100 unidades del instrumento financiero que estamos comprando. Por ejemplo, si estamos realizando un contrato de opciones, estamos realizando un contrato de opciones que tiene 100 acciones, 100 acciones. Si estamos realizando 2 contratos de opciones, estamos realizando un contrato de 200 acciones.
por lo cual quiero que entiendan que el que está haciendo el dueño del contrato que está realizándolo tiene que tener 100 acciones, por lo cual si las acciones cuestan $200, tendría que tener $20,000 en acciones dentro del broker para poder crear este contrato de opciones. El broker los congela, se crea el contrato bajo las condiciones y cuando se cumpla o se ejecute, el trader que gane, que genere el ingreso que vaya a generar, lo genera, el broker libera la plata y se acabó nuevamente. Se puede volver a ejecutar un nuevo contrato, se puede realizar, digamos, distintos tipos de contratos dentro de este derivado que son las opciones. Ahora, vamos a dejarlo de este tamaño, así de simple, donde podemos entender que las opciones son una forma de maximizar para aquellos que ya tienen acciones y es una forma también de generar ingresos a bajo riesgo de aquellos que no tienen acciones porque el riesgo es mínimo, yo solo voy a arriesgar en una prima y más nada. La prima puede costar $200, $2,000 o $500, sea lo que sea que vaya a costar, pero yo nada más voy a arriesgar o lo único que voy a poder perder es mi prima. En ningún momento voy a perder algún capital mayor a este. Y por lo general, la ganancia de estos traders suele ser invertir, por ejemplo, $100 para ganar 500, o invertir 100 para ganar 1,000, o invertir 1,000 para ganar 5,000, invertir 1,000 para ganar 10,000. Estos contratos la mayoría de las veces no se ejecutan, pero cuando se ejecutan, vean que las potenciales ganancias son bastante amplias, por lo cual los traders que se dedican a trabajar en el trading de opciones realizan, por supuesto, 10 contratos, pero de los 10 contratos generarán o se ejecutarán nada más 3 a favor de ellos. Pero esos 3 les dan potenciales ganancias bastante amplias, los cuales les hace cubrir, por ejemplo, las pérdidas de los otros contratos. Y los poseedores de las acciones, quiero que tengan claro que al crear un contrato de opciones, ellos son quienes establecen las condiciones, por lo cual, si yo voy a crear un contrato de opciones, yo lo voy a crear sobre una acción que yo ya estoy obteniendo ganancias, donde si yo pierdo, digamos, mi contrato y tengo que vender mis acciones obligatoriamente, yo igual forma estoy ganando. ¿A qué me refiero? Bueno, resulta que yo compré las acciones de la empresa Signa Capital en $100, pero ya las acciones de Signa Capital están en $1,000. Y bueno, ya como voy ganando el 1,000%, yo quiero maximizar mis ganancias. Y de esta forma voy a crear un contrato donde si se ejecuta voy a ganar X cantidad de dinero, pero si pierdo, yo voy a tener que vender mis acciones, pero las voy a tener que vender es en $900 o en 800 o en $700, donde yo invertí fue $100 y sin importar que estoy perdiendo mi contrato, es cierto, no estoy maximizando ni estoy ganando más, pero en este caso de igual forma estoy obteniendo ganancias ya que compré en $100 y mi contrato se está ejecutando, no se ejecutó, perdí en este caso, pero de igual forma estoy vendiendo a $700 cuando compré a 100. De esta forma es que les digo que las opciones son una manera de maximizar las ganancias para los poseedores de acciones, por ejemplo, y una manera de maximizar, de obtener ganancias con riesgos mínimos en comparación al riesgo-beneficio que tienen para aquellos traders que aceptan esos contratos. Perfecto, señores. Antes de continuar, por favor, quisiera que me comentaran para ver. Ok, excelente. Sí, ya vi que todo está en orden, todo está bien en el chat. Excelente. Entonces, continuemos. Las opciones vendría siendo la primera, o digamos, el primer derivado del cual nosotros estamos mencionando el día de hoy. Sin embargo, para nosotros participar en este tipo de derivado, hay dos problemas aquí, por ejemplo, en Latinoamérica o en Venezuela. O no digamos problemas, dos complicaciones, porque se pueden encontrar alternativas para de igual forma operar dentro de Venezuela, pero vamos a hablar en este caso no de esas excepciones, sino del panorama general. Primero, para trabajar en un broker de opción, crear un contrato de opciones, ustedes tienen que ser dueños de acciones, como les mencioné. O, en este caso, estar registrado en un broker donde los traders que tienen acciones van a crear ese contrato. Ese broker donde se crean las opciones, por lo general, trabaja con cuentas internacionales. Y en Venezuela sabemos que no tenemos cuentas internacionales para registrarnos en un broker y poder operar. Progresivamente se han ido creando brokers donde pueden operar con criptomonedas. Sin embargo, las regulaciones
son muy delicadas y estos brokers yo no los recomiendo porque la mayoría terminan desapareciendo. Estos que están tratando de brindarte ahorita la compra, digamos, a través de criptoactivos, acciones. Ya que al tú comprar acciones, en realidad estás comprando en la bolsa de valores, tú eres dueño de una acción, por lo cual hay regulaciones bastante fuertes. Si hay 5.000 acciones, no pueden venderse 5.000 una, por ejemplo. Eso tenemos que entenderlo claro. Y el siguiente problema es la cantidad de capital que nosotros necesitamos. Fíjense que para elaborar un contrato de opciones, cada contrato tiene 100 acciones. Por más que nosotros estemos creando un contrato de una acción que cuesta $4 la acción, ustedes para crear o para comprar un contrato, digamos, para crear un contrato, digamos, de acciones de Rocket Lab que cuestan $4, ustedes tendrían que tener dentro del broker en su cartera 100 acciones de Rocket Lab, como mínimo para hacer un paquete de opciones. Si tienen 200 acciones, pueden hacer dos contratos de opciones. Si tienen 300 acciones, pueden hacer 3 contratos de opciones. Lo que significa que 100 acciones por $4 son $400 para colocar un contrato. Y esto estoy hablando de una acción de $4 y solo realizando un contrato, lo cual, si ustedes tienen nada más esas acciones de Rocket Lab, van a estar congeladas mientras que se ejecute ese contrato y ustedes no van a poder operar más. Necesitarían más capitales para poder participar en este mercado de opciones. Unos 5.000, unos $10.000. Es un capital espectacular para desarrollarse dentro de un broker, digamos, de opciones sobre acciones, para darles una idea de cómo podríamos maximizar capitales. Ahora, vuelvo y repito, las limitaciones de capital y las limitaciones en cuanto a las restricciones de Venezuela nos hacen que este tipo de derivado o esta opción, en este caso, nosotros no la desechemos, pero la vamos a poner ahorita en stand-by. No nos vamos a dedicar a ella, sino que vamos a continuar con el siguiente derivado. Donde el siguiente derivado, en este caso, son las acciones con dividendo. ¿Y por qué hablo de las acciones con dividendo? Porque las acciones con dividendo vienen prácticamente relacionadas con digamos, los contratos de opciones que acabo de mencionar. En la mayoría de los brokers, no, bueno, en la mayoría, sí, para no decir el 100%, en la mayoría de los brokers donde ustedes pueden comprar acciones, dentro de esos brokers pueden crear opciones sobre acciones. De esta forma estamos llegando a las mismas limitantes. Para comprar acciones se necesitan capitales mayores y se necesitan registrarse en brokers altamente regulados, lo cual aquí en Venezuela nos crea un pequeño limitante. De esta forma, las acciones con dividendo también las vamos a colocar al lado, por los momentos en stand-by. No sin antes, por supuesto, explicar a qué se refieren esos dividendos. Y las acciones con dividendos se refiere al pago que te va a realizar una empresa simplemente por tú ser poseedor de las acciones de esta. Ejemplo, Signa Capital tiene 1.000 acciones y cada vez que alguien compra una acción y la mantiene durante un año, yo le voy a pagar dividendos, el 10% del precio de la acción, por mantener, digamos, mi acción. Es decir, por él ser el dueño de las acciones, va a estar pagando dividendos mientras que él sea dueño. Cuando él la venda a otra persona, se le pagan los dividendos a la otra persona. Pero la empresa es una manera de retribuir ganancias a los inversores, por supuesto, que ¿quiénes son los inversores? Los accionistas en este caso. Y a mayor cantidad de acciones, por supuesto, mayor influencia puedes tener dentro de una empresa. Pero ya al ustedes poseer, aunque sea una acción de una empresa, y ustedes pueden participar en la junta directiva de esta y escuchar todo lo que se está, por ejemplo, dialogando o conversando. ¿Cuál es el problema? Que quien toma la decisión en la junta directiva es el mayor porcentaje, digamos, de accionistas. Y aquí hay un lado oscuro detrás de esto. Esto lo vamos a hablar en otra clase, pero quiero mencionarles un tip, digamos, extra, no un tip, un caso particular de dos fondos de inversión. Uno se llama BlackRock y el otro se llama Vanguard, que son prácticamente dueños de casi todas las empresas que ustedes puedan imaginarse, tanto de consumo personal como de consumo empresarial e industrial. Tienen participaciones en empresas como Apple, Microsoft, Tesla, Intel, y son los mayores accionistas de todas estas empresas que yo les acabo de mencionar.
más adelante yo les voy a hablar sobre BlackRock y Vanguard, pero quiero dejarles claro que, por ejemplo, estos fondos de inversión, si ustedes compran una acción de ellos, les pagan al final del año el 10% del valor de la acción. Un ejemplo, vamos a hablar Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett, es una de las acciones es la acción más cara que existe. Es prácticamente un fondo indexado. Comprar una acción en Warren Buffett, dentro de Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett, es como comprar un paquete de distintas acciones. Distintas acciones. En este caso, una acción de este fondo cuesta $500,000. Imagínense, $500,000 una sola acción. Pero claro, por supuesto, ya los dividendos que da una inversión de $500,000, podríamos hablar que el 5% anual de $500,000 son $25,000, lo cual vendrían siendo aproximadamente $2,000 mensuales, solo invirtiendo $500,000. Si tienes un millón de dólares, estás ganando 4,000 mensuales. Si tienes 2 millones de dólares, estás ganando 8,000 mensuales. Si tienes 10 millones de dólares, estamos hablando de que 8 por 5 40, estamos hablando de $40,000 mensuales, solo por tener tu dinero en acciones de Berkshire Hathaway, que así es como en realidad los ricos se hacen más ricos, cuando invierten grandes cantidades de dinero que en realidad en vez de tenerlas paralizadas o digamos en el banco o en el colchón, lo tienen por supuesto produciendo mayores dividendos. Excelente. Continuemos entonces. Las acciones con dividendo, en este caso, lo vamos a colocar también en stand-by, a la derecha o a la izquierda en este caso, para simplemente continuar con el siguiente derivado y entender la razón por la cual no estamos participando en estos derivados en este momento, es por la cantidad de capital que necesitamos y más que todo por las restricciones o limitaciones que existen. Excelente. Continuemos. Bien. Nuestro siguiente derivado, y es uno de los más conocidos en Venezuela, donde existen muchas personas en Venezuela que operan futuros. Aquí vamos con también cierto problema en cuanto al capital que uno necesita, pero también hay ¿cuál sería? Digamos, hay otras opciones también que no son las tradicionales de conseguir participación en futuros. En este caso, vamos a hablar del siguiente ejemplo. Los contratos de futuros son muy parecidos a los contratos por diferencia que vamos a utilizar nosotros. Tanto en contratos de futuros como en contratos por diferencia, estamos operando, digamos, en una gráfica subyacente, donde en realidad nosotros no estamos comprando directamente el material, digamos el material, no el instrumento. ¿A qué me refiero? No estamos comprando la acción, no estamos comprando la onza de oro, no estamos comprando el barril de petróleo. Nada de esto lo estamos adquiriendo físicamente. De esto se tratan los contratos de futuro y los contratos, digamos, por diferencia. Digamos, operar en una gráfica subyacente donde en realidad no estamos adquiriendo directamente el activo. Ahora, vamos a olvidar ahora un momento los contratos por diferencia y enfocarnos en los contratos de futuro. Dentro de los contratos de futuros existen dos tipos de participantes, Los compradores, por supuesto, y los especuladores. Los compradores son los que en realidad sí están comprando y vendiendo el material. Es decir, están negociando a futuro, es decir, cuánto se va a negociar durante los próximos 3 meses, se van a vender 1 millón de barriles de petróleo a Venezuela a tal precio. Ese que se fija el día de hoy. Eso es un contrato a futuros, pero ese contrato a futuro expira en algún momento. En este caso, estamos hablando de que este tipo de ejemplos vendrían siendo los compradores o los participantes en el mercado de futuros, no los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? Los especuladores, y aquí se parecen muchísimo al derivado que nosotros vamos a utilizar, que son los contratos por diferencia. Los especuladores, ¿qué es lo que hacen? Se posicionan dentro de una gráfica subyacente y al igual que dentro de los contratos por diferencia con lotaje, que ya también eso lo hablaremos más adelante, en los futuros se posicionan con contratos y de acuerdo a la cantidad de contratos que posicionen, cada tick que el precio mueva tiene un valor. Es decir, si el precio se mueve un punto, vamos a asumir que la onza de oro se mueve de 2,000
a 2001, el precio, tú vas a ganar, un ejemplo hipotético, $10. Si el precio se mueve de 2001 a 2002, ahora tú vas a ganar $20. Si se mueve de 2000 a 2003, ahora vas a ganar $30. Y a medida que se va moviendo cada tick o cada punto en el precio, tiene un valor determinado. Por lo cual, en los contratos a futuros, existen, como les mencioné, los compradores y estos especuladores. Ustedes, por supuesto, no van a ser los compradores porque no van a tener, no tienen la liquidez para participar en este mercado, porque estamos hablando de no comprar una onza de oro de $2000. Estamos hablando de comprar varias onzas de oro, para no decir cuántas. Y no estamos hablando de comprar un barril de petróleo, estamos hablando de comprar varios barriles de petróleo, para no decir tampoco cantidades. Por lo cual, en este caso nosotros vamos a hacer simplemente especuladores. Y vamos a, en una gráfica subyacente, establecer con el broker cuál es la dirección que posiblemente el precio pueda tomar, y nosotros vamos a generar o vamos a perder de acuerdo a si nuestro análisis es correcto o incorrecto. Los contratos a futuros tienen los siguientes problemas aquí en Venezuela. Primero, el capital que ustedes necesitan para operar en futuros. Cada tick que el precio se mueve en el contrato de futuros, por ejemplo, en el DAX, que es un índice, que es el índice alemán que engloba las empresas más importantes, digamos, del sector alemán. El DAX, cada vez que el precio se mueve, por ejemplo, de 10.000 a 10.001, un punto, el precio vale $25. Y fácilmente el precio se mueve diario 30, 40, 50, hasta 100 ticks se puede mover. Claro, ustedes no se van a posicionar los 100 ticks completos, pero si ustedes buscan una operativa de 6 ticks, 10 ticks, son $250 con el mínimo posicionamiento en futuros. Por lo cual, fácilmente en 3 operativas, digamos, que les salgan erradas consecutivas, donde están perdiendo 10 ticks o perdiendo, sí, 10 ticks para tratar de ganar 20, por ejemplo, ya estarían perdiendo con 3 operativas $750, lo cual es muchísimo más el capital que necesitan para operar en contratos por diferencia. Necesitaríamos unos $5.000, unos $8.000, $10.000 para participar en un futuro y poder aceptar estas pérdidas, y de igual forma, a medida que tengamos, de igual forma, si tenemos que vamos a tener una racha negativa, podamos sobrevivir a ella y después recuperarnos en el tiempo. Eso es lo que nos permite grandes capitales con una gestión de riesgo adecuada, es decir, con un nivel de riesgo limitado y bastante bajo. De esta forma, los contratos de futuro vendrían siendo con capitales más altos, y no solo eso, lo mismo, todos los brokers de futuros, en este caso, como hay una parte que son los especuladores, este mercado de futuros es sumamente regulado, a diferencia de los contratos por diferencia, que los contratos por diferencia no son para nada regulados en comparación a los futuros. Incluso los contratos por diferencia en Estados Unidos, si no estás en un broker estadounidense, con las regulaciones estadounidenses están prohibidos los contratos por diferencia. Por lo cual es bastante, digamos, no es tan regulado el mercado de los contratos por diferencia, se prestan más manipulaciones, un broker podría aprovechar esa falta de regulación, mientras que en los brokers de futuro tenemos un broker más regulado, bajo más, digamos, seguimiento, y evidentemente podemos decir que es un mercado muchísimo más seguro que el de contratos por diferencia. Eso sí podemos mencionarlo. Ahora, eso no quiere decir que no existan brokers que no son confiables y no son seguros en los contratos a futuros. Hay que hacer nuestra investigación completamente. ¿Cuál es la alternativa en Venezuela? Que es la que yo les menciono, que a pesar de que se necesitan altos capitales, a pesar de que se necesitan cuentas internacionales por lo mismo, ustedes van a estar participando en un mercado regulado, por lo cual Philip Capital, por lo menos, que es uno de los brokers más conocidos que opera con NinjaTrader, necesita una cuenta internacional para que tú puedas depositar capital. No tiene que ser estadounidense, puede ser colombiana, por ejemplo, puede ser mexicana. Eso sí, esta información que acabo de mencionar, al día de hoy, cada quien tiene que averiguarla en su país, dejémoslo claro. Yo solo estoy mencionándolo en base a Venezuela y por supuesto los conocimientos que yo tenía anteriormente sobre esos países, pero hoy en día todo puede cambiar en cada país, así que cada quien haga su investigación en cuanto a eso, de las regulaciones, en cómo poder, digamos, acreditar
en su broker, dependiendo en qué país se encuentren. Sí, puede ser con cuentas internacionales o no, si aceptan, por ejemplo, pesos colombianos o pesos argentinos, o sea la divisa que vayan a utilizar o en el país en el que estén. Perfecto, entonces los contratos a futuros de esta forma nos sigue dejando ciertas limitaciones, ya que son altos capitales y hay que tener cuentas internacionales. Sin embargo, aquí existe una opción o una alternativa, las pruebas de fondeo en en los contratos de futuros. Ustedes pueden pagarle a una empresa un capital que puede variar desde 50 hasta $1000 o hasta muchísimo más, dependiendo de cuál sea el capital que ustedes vayan a manejar, para que esta empresa les haga a ustedes una evaluación. Disculpen. Esta evaluación, por supuesto, si ustedes la aprueban, la empresa les va a dar capitales para que ustedes lo manejen. De esta forma, ¿cuál es la meta? Realizar buenas operativas, ser un buen trader y aprobar estas evaluaciones de estas empresas para que ellos lo financien a ustedes y de esta forma tengan sus pruebas de fondeo, por ejemplo, y tengan capitales o acceso a capitales más altos y se puedan apalancar con este tipo de empresas. Por lo cual, en las empresas que trabajan con futuros, podemos nosotros pagar la prueba de fondeo y si la aprobamos y obtenemos esa cuenta, ellos nos dan la cuenta internacional y podemos incluso pagar, el dinero nos lo pagan en algunas vía PayPal. Por lo cual, una alternativa en Venezuela es tener cuentas, digamos, de fondeo. Y de esta forma puedes operar en contratos de futuro o simplemente tener una cuenta internacional que sea tu nombre. Si es una cuenta internacional a nombre de otra persona, vas a tener que crear la cuenta en el broker a nombre de esa persona. Es por eso que los futuros también los vamos a colocar aquí a la izquierda en stand-by, junto a lo que son las opciones sobre acciones y lo que son las acciones con dividendo. Y nos vamos a ir al siguiente derivado financiero, donde en este caso voy a hablar de un derivado financiero que no está ahorita en la diapositiva, pero que muchas personas mencionan o que muchas personas ven el trading gracias a este derivado, el cual son las opciones binarias, disculpen. Y nosotros no vamos a utilizar este derivado, no vamos a participar en las opciones derivadas, en las opciones binarias. Las opciones binarias es prácticamente, digamos, no es una apuesta, pero están ustedes en un casino. Están frente a un broker, que estos brokers siempre son la contrapartida de ustedes. Si ustedes ganan, este broker pierde. Si este broker pierde, si este broker gana, ustedes pierden. Por lo cual puede existir un conflicto de intereses y no solo eso, sino que, para que tengan claro, ninguno de los fondos de inversiones más importantes en el mundo, para decirles los 50 fondos de inversión más importantes, ninguno trabaja en opciones binarias. Eso habla sobre algo. Este derivado financiero no está regulado y es de alto riesgo. Ahora, ¿existen personas que generan ingresos en este derivado financiero? Por supuesto que sí, y grandes ganancias. Lo que pasa es que todo digamos, derivado viene también con marketing. Si tú haces buen marketing, el broker no le importa perder contigo algunos miles, algunos cientos de miles, algunos millones, si tú le vas a traer más dinero en más clientes. Digamos que es un ganar-ganar. Tú ganas en tus operativas y ellos te las pagan, pero ellos ganan porque tú estás trayendo clientes que te ven a ti operar y ganar. Y a diferencia de eso, digamos, el que está operando tiene una experiencia porque para generar en opciones binarias hay que ser muy bueno. No quiere decir que sea más difícil o no, sino que es un riesgo mayor el que se asume dentro de las opciones binarias y hay que tener una psicología bastante fuerte. Nosotros no utilizamos opciones binarias. Si quieren entender el por qué, tenemos un video en YouTube, el cual los invito a ver. Se van a nuestro canal de YouTube y buscan por qué Signa Capital no usa opciones binarias. Listo. Y ven el video que les va a ayudar bastante. ¿Por qué les estoy mencionando este derivado financiero? Porque este derivado financiero es el que ustedes ven en las redes sociales, que sale un trader apretando un botón de compra o un botón de venta, coloca $100, el precio sube, cierra en 30 segundos por arriba del precio y ganó $100. ¡Wow! ¡Qué fácil! Y lo hacen mostrar así. Y colocan $10,000 y ganan y ganó $10,000 en un minuto, en 30 segundos. Pero así como se puede ganar, se puede perder también. Y por supuesto que no muestran las pérdidas, muestran únicamente las ganancias y hacen pensar o muestran
que operar dentro de los mercados financieros es fácil y no necesita preparación o educación financiera. Y que tú simplemente vas a ir a registrarte en un broker, depositar dinero y colocar un posicionamiento en compra y venta y ganar. Olvídense de eso porque no es así. Este derivado financiero, ¿qué es lo que llama? Tratar de traer dinero fresco al mercado. Dinero fresco al mercado. Que ese dinero, por supuesto, va a terminar en las manos de estos brokers. Ahora hablemos de otro derivado financiero, el cual son los swaps. Para los swaps les recomiendo que vean una película, la cual se llama The Big Short, La Gran Apuesta en español, de la crisis financiera del 2008, donde habla de un trader muy famoso, conocido, Michael Burry, protagonizada la película por Christian Bale y Steve Carell, también sale Brad Pitt. Bastante buena esta película, se las recomiendo de verdad. Como les dice, hace referencia a la crisis inmobiliaria del 2008 y en este caso menciono esta película porque este trader, Michael Burry, realiza swaps con distintos fondos y distintas entidades bancarias para crear posicionamientos sobre algo que no existía. Por ejemplo, solo creaba, para dejarles claro, un swap es simplemente un acuerdo que se está creando entre dos partes, donde ambas partes se pueden beneficiar. Una parte se puede beneficiar mientras que la otra está perdiendo. La otra parte se puede beneficiar cuando sucede algo y la otra va a perder. Ambas se pueden beneficiar si sucede algo. Ninguna se puede suceder si no sucede algo. Es decir, se crean condiciones y se crea un contrato para dejarlo de alguna forma entre estas dos empresas. Ahora, estos swaps, por lo general, son realizados por grandes instituciones o instituciones gubernamentales o empresas transnacionales. Y un ejemplo que les voy a poner muy simple para que se pueda utilizar un swap es, por ejemplo, digamos, una empresa estadounidense que quiere crear una sucursal en Europa y una empresa europea que quiere crear una sucursal en Estados Unidos. La empresa estadounidense, al estar en Europa, no tiene acceso a dólares fácil. ¿Por qué? Porque es una empresa estadounidense, no tiene historia crediticia en Europa, está solicitando un permiso por primera vez en el banco y el banco, claro que sí, le voy a dar a ustedes el préstamo porque son una empresa consolidada en Estados Unidos con un recorrido de más de 50 años, pero yo a ustedes no los conozco acá, así que les voy a dar el préstamo bajo mis condiciones, que es un interés de un 10%, por ejemplo. Ok, el interés normal que solía pagar esta empresa al solicitar un préstamo en Estados Unidos no era del 10%, era del 5%, la mitad de la cantidad, digamos, de interés que va a tener que pagar ahora al solicitar un préstamo en Europa. Bueno, sucede exactamente lo mismo con la empresa europea. La empresa europea quiere crear su sucursal en Estados Unidos y cuando va a pedir un préstamo a un banco estadounidense, el banco estadounidense le dice a la sucursal europea, ok, perfecto, sí, usted tiene 50 años en Europa, un recorrido bastante confiable y rastreable, perfecto, sí les vamos a dar el préstamo, pero se los vamos a dar a un 10%, bajo mis condiciones. Esta empresa europea también, si solicitaba el préstamo en Europa, tenía el préstamo a un interés de un 5%. ¿Qué es lo que hacen entonces estas dos empresas, una estadounidense y otra europea? Bueno, la empresa estadounidense le pide el préstamo al banco americano, ¿verdad? A un 5%, y la empresa europea le pide el préstamo al Banco Europeo a un 5%, y se intercambian el dinero durante un año por un plazo fijo, digamos, de interés. Y de esta forma, ambas empresas se están beneficiando porque están obteniendo el préstamo que ellos querían en el territorio que lo necesitaban a una tasa de interés menor. Esa es una forma de crear un swap, por ejemplo. Otra forma, que es la que les mencioné, la de la crisis financiera, fue Michael Burry yendo hacia estas instituciones bancarias o hacia estos fondos de inversión, creando un posicionamiento donde él decía que iban a caer en impago prácticamente la economía estadounidense. Las personas no tenían con qué pagar las hipotecas, no iban a poder pagar los préstamos a los bancos no iban a poder pagar sus deudas y iban a caer en quiebra. Él fue a cada institución bancaria, a cada fondo y les dijo que eso iba a pasar. Y todos se rieron de él en la cara porque en ese momento la crisis inmobiliaria era una burbuja, el mercado inmobiliario era una burbuja que se encontraba en su máximo. Nadie creía que jamás, en algún momento, los inmuebles iban a bajar.
Tú comprabas a $1.000.000 y fácilmente lo vendías en 2. Comprabas en 2 y lo vendías en 4. Eran ganancias exorbitantes y eran constantes, donde evidentemente este trader va ante todas las instituciones y dice que van a caer en impago, no le van a poder pagar las empresas, que creemos un posicionamiento donde si esto sucede, me van a pagar esto, esto y esto, y todos aceptaban, por supuesto, muertos de la risa porque decían que estaba loco, que cómo era posible que este trader estaba realizando esto, y bueno, eventualmente tuvo razón y terminó generando ingresos. Para no hacerles spoiler de la película, se las recomiendo, The Big Short, La Gran Apuesta en español. Perfecto. Y como les mencioné todos estos derivados, ahora sí vamos a enfocarnos y vamos a hablar directamente de lo que son los contratos por diferencia para darle cierre a la clase del día de hoy. Y luego sí, en la siguiente clase nos nivelaremos nuevamente con el contenido que falta, pero se nos fue la hora rapidito explicando los derivados. Los contratos por diferencia, donde sí nos vamos a nosotros especializar. Todos los derivados que les mencioné los vamos a colocar al lado, no vamos a utilizarlos, sino que vamos a participar únicamente en contratos por diferencia. Y los contratos por diferencia, por sus siglas en inglés, Contract for Difference, se define como la compra y venta de un contrato donde vamos a establecer condiciones con nuestro corredor de bolsa. En estas condiciones vamos a establecer si el precio va a subir o va a bajar y vamos a generar potenciales ganancias o potenciales pérdidas si el precio cumple o no nuestro análisis. Es muy importante que tengamos claro que los contratos por diferencia son un producto o un derivado financiero de alto riesgo. A diferencia de, por ejemplo, las acciones, donde ustedes, las acciones con dividendo, por ejemplo, que ustedes compran una acción y ustedes son poseedores de esta acción, y si la acción vale $100 y el precio baja a cero, ustedes siguen teniendo la acción, como fue con el precio del barril de petróleo en el coronavirus, que llegó incluso por debajo de $0. Pero la gente que tenía el barril de petróleo después, cuando aumentó el precio del barril de petróleo, recuperó su capital. Eso sí, hubo muchas personas que en contratos de futuro comenzaron a comprar barriles de petróleo. Todo el mundo compró barriles de petróleo a $1, a $1, a $1, a $1, para después venderlo, por supuesto, en la subida. Eventualmente no todo el mundo mantuvo esos barriles de petróleo que compraron a $0 hasta el día de hoy, porque al comprar en contratos a futuro, eso expiran. Es decir, cada 3 meses expiran los contratos de futuro, por lo cual no puedes mantener un contrato por ejemplo, en futuro, en las plataformas de futuro, ustedes no pueden mantener un posicionamiento por siempre. Mientras que en los contratos por diferencia, ustedes colocan un posicionamiento y si el precio no cumple las condiciones que ustedes establecieron, se puede mantener todo el tiempo que quiera. Es decir, si no cierra ni en ganancias ni en pérdidas, sino que ustedes entran en 100 y se quedan 100 durante 2 años y ustedes iban a cerrar en 105 en ganancias o en 98 en pérdida. Bueno, mientras que esté en 100, si está 10 años en 100 y ustedes no lo cierran manualmente, la operativa sigue abierta. Eso sí, le van a ir cobrando una comisión cada fin de semana, en la cual la comisión es llamada swap en este caso, que es una, como le mencioné, es el mismo derivado que acabamos de hablar, pero esta vez lo establece nuestro broker con nosotros, donde el broker va a establecer con nosotros que nos va a mantener los posicionamientos abiertos durante el fin de semana, pero nosotros tenemos que pagarle una comisión a cambio de esto. Y de esta forma ambos nos beneficiamos, ya que nosotros mantenemos nuestro posicionamiento digamos, abiertos desde el viernes hasta el lunes, y ellos cobran una comisión por mantenerlo abierto. De esta forma, un swap creado entre dos partes. Ahora, los contratos por diferencia, quiero que lo tengan claro, en Venezuela no están limitados. Hay, digamos, prácticamente muchísimos vacíos legales en cuanto a lo que es la declaración de impuestos, por ejemplo, en Latinoamérica en general. Por lo cual prácticamente se puede operar, se puede depositar en criptomoneda en la mayoría de estos brokers. Ustedes pueden con sus bolívares directamente comprar en la plataforma de Binance, USDT y depositarlo en estos brokers. Es decir, no hay limitaciones, por ejemplo, en Venezuela ni en Latinoamérica, si ustedes pueden acceder a criptomonedas. No hay límite. Ahora, ¿qué capital necesitamos para participar? Con $100 ustedes pueden participar con dinero real y no generar ingresos y hacerse rico, pero comenzar a testear las emociones. Ojo que por supuesto primero vamos a practicar con cuenta de demo simulación y después
vamos a practicar con $100 de real. Y después vamos a ir a una prueba de fondeo, donde la prueba de fondeo cuesta $50, una prueba de fondeo de $5.000, donde si ustedes obtienen el 8% de esos $5.000 en un mes y luego obtienen el 5% el siguiente mes, el broker les da a ustedes esa cuenta de $5.000 para que todas las ganancias que generen mensualmente, el 80% es de ustedes y el 20% es de la empresa. Eso sí, por supuesto, hay reglas, hay que cumplirlas, y la mayoría de las personas que hacen estas pruebas no se educan, y es por eso que no las aprueban. Pero ustedes que se están preparando fácilmente, bueno, fácilmente no, con bastante trabajo y esfuerzo van a poder acceder a estos capitales y van a poder tener su prueba de fondeo. Excelente, entonces, para ya finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a dejar claro que los contratos por diferencia nos permiten a nosotros participar en distintos mercados. Y vamos a dar una breve vista a lo que es la siguiente diapositiva, donde nosotros en los contratos por diferencia nos vamos a especializar en primera instancia en el mercado Forex, el cual es el mercado de divisas. Vamos a operar primero con el euro, con el yen, con el dólar americano, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés. Es con estas divisas de alta liquidez que nosotros vamos a participar en primera instancia. Pero a medida que nosotros vamos a ir adquiriendo conocimiento y vamos a ir avanzando, vamos a ir también sumando lo que es el mercado de acciones, lo que es el mercado de índices bursátiles y por supuesto de materia prima. Todo progresivamente. Así que señores, en la siguiente clase vamos a hablar detalladamente sobre el mercado Forex, vamos a hablar de la nomenclatura, el lenguaje técnico, vamos a hablar de qué es el lotaje, qué son las velas japonesas, las temporalidades y las plataformas que vamos a utilizar. ¿Cuál vendría siendo la asignación? Señores, por favor, quiero que le soliciten a María Carolina por el grupo, le van a solicitar lo que es los links de registro de las plataformas, tanto de Errante como de Infinox y TradingView, y se van a ir a ver nuevamente, si es que no lo han visto, en nuestro canal de YouTube. Se van a ir a nuestro canal de YouTube y van a ver los videos de TradingView y los videos de Infinox. De igual forma, María Carolina les va a enviar exactamente los videos que tienen que ver, por lo cual lo único que tienen que hacer es solicitar la asignación para que María Carolina se las envíe. Esta asignación la pueden aprovechar, la tienen de aquí hasta el lunes, es bastante simple. Les recomiendo también que escuchen el audiolibro Padre Rico, Padre Pobre. Nos da una idea de lo que es la educación financiera. A mí no es que me gusta muchísimo ese libro porque habla de un mundo, digamos, que no es el que hoy en día nosotros vemos aquí en Latinoamérica para nada, no es nada parecido, pero sí nos da una idea de lo que es la educación financiera y para tener un nivel donde comparar. A partir de allí, por supuesto, nosotros nos puede gustar o no, pero ¿cuál sería la asignación? Padre Rico, Padre Pobre, escucharlo, 6 horas y media, la pueden escuchar tranquilamente de aquí hasta que finalicemos el curso introductorio. Ver, ese sí es la asignación, solicitarle a María Carolina los links de registro, por supuesto, y ver los videos que ella les va a enviar, que son 4 videos, bastante cortos todos, se les va a enviar el link, es de libre acceso en YouTube, tanto de TradingView como de MetaTrader. Estos videos es para que ustedes lo vean y estén preparados para la siguiente clase, tengan una idea y no estemos, digamos, en el limbo. A mí siempre me gusta que ustedes estén bien preparados cuando estamos visualizando nuestro contenido. Señores, hemos llegado al final de nuestra clase, no por supuesto, sin antes pasar por el chat y cerciorarnos que han entendido todo lo que vimos el día de hoy, si está lo suficientemente claro, si vamos entendiendo y si estamos listos entonces para nuestra siguiente clase y continuar con nuestro aprendizaje. A ver, señores, los leo en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Les está gustando? ¿Vamos aprendiendo? A ver, me gustaría la participación para saber el feedback y darle entonces cierre. Adelante, Tomás, claro que sí. Todo bien, interesante, bastante para procesar. Mencionaste que los CFDs, ajá, no están regulados en Estados Unidos. No están regulados en Estados Unidos, salvo los brokers que acabo de mencionar, que participan en el propio territorio estadounidense. ¿Qué quiere decir esto?
que por supuesto que sí están regulados los brokers de CFDs, pero para dejarte una idea de cómo funciona esto. En el mundo, por supuesto, tenemos distintos territorios geográficos con distintas regulaciones. En algunos territorios son más exigentes con las regulaciones que en otros, como por ejemplo los Estados Unidos, Reino Unido y Australia. También ahorita podríamos sumar también España, pero vamos a dejar los tres primeros ejemplos. Estados Unidos, Reino Unido y Australia son de los países con regulaciones más exigentes a la hora del mercado, digamos, de valores. Por lo cual, si nosotros buscamos brokers que están certificados en alguno de estos mercados, digamos, es una señal bastante buena. Ahora, estos brokers que son tan regulados tienen sus sedes para esos países, pero cuando van a operar con gente, por ejemplo, de territorio venezolano, de territorio, digamos, de África, como por ejemplo puede ser Sudáfrica, que hay muchísima gente con dinero, o de cualquier otro territorio en el cual las regulaciones no son tan estrictas, ¿qué hacen estos brokers? Que tienen su sede principal en Londres, en Estados Unidos y en Australia. Bueno, crean bueno, en Estados Unidos sí no digamos que hay muchos que hagan esto, pero sí lo hay. Crean una sede en un paraíso fiscal, como puede ser Chipre, por ejemplo, o las Islas Canarias, para mencionarle algunos, donde las regulaciones dentro de ese territorio para el territorio latinoamericano son bastante, digamos, vagas o bastante amplias y se permite, un broker prefiere trabajar con un cliente de Venezuela que trabajar con un cliente español, por ejemplo, o estadounidense, porque si llegan a incumplir el broker alguna de las regulaciones con algún ciudadano estadounidense, el broker es el que va a pagar las consecuencias. Así que eso sería, digamos, en realidad lo que mencionamos de que los contratos por diferencia no es que no están regulados, claro que están regulados, pero digamos que las regulaciones son específicas para cada mercado y se adaptan a cada mercado. En este caso, nosotros, que en Latinoamérica prácticamente no hay leyes, para decirlo de alguna forma, en cuanto a la declaración de impuestos dentro del trading, bueno, excelente, a los brokers les encanta tener personas que no tienen problemas a la hora de la declaración de impuestos. Excelente, Tomás, espero que esto haya aclarado tu duda. Señores, me tengo que retirar, voy 5 minutos tarde para la siguiente clase. Nos vemos la semana que viene, por favor, recuerden cumplir con la asignación. María Carolina se la está enviando. Gracias, señores. Nos vemos en nuestra siguiente clase la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.